tienen manual electrónico o tableta, por favor úsenla, ¿ok? O si tienen sus Biblias, lo que sea, pero vámonos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Antes de ir directamente al estudio, un poco de repase, porque pues la semana pasada estuvimos en Mateo, ¿verdad? En el principio del capítulo, ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 2, Hechos capítulo 2, disculpen, vimos que la venida del Espíritu Santo, ¿sí? De una manera poderosa, ¿sí? Aproximadamente habían 120 discípulos o seguidores de Jesús, incluyendo los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo como un viento muy fuerte, ¿verdad? Y luego vimos las lenguas de fuego que se sentaron sobre ellos y ellos empezaron a hablar en diferentes lenguajes. Y era el tiempo de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Si ustedes recuerdan, había mucha gente en la ciudad, de diferentes partes del mundo conocido, que venían a celebrar la fiesta y cada uno de ellos escucharon las maravillas de Dios, recuerdan, en su propio lenguaje, ¿sí? Y básicamente declarando el Evangelio. Aprendimos algo muy importante. Aprendimos que el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, ¿ok? Y eso es muy importante que nosotros entendamos. Jesús lo dijo, cuando el Consolador venga, ¿el qué? Va a testificar de mí. Muy importante. El Espíritu Santo, si ustedes recuerdan ese estudio, y si no lo recuerdan, están en YouTube, vayan a Calvario Casa Grande, si fallaron algún estudio, ahí está Hechos capítulo 1, capítulo 2, muy importante estudio. Aprendimos que el Espíritu Santo tiene varios roles, varios papeles. Uno es de darnos convicción, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos trae a Jesús, ¿correcto? El Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas, ¿correcto? Porque obra dentro de cada uno de nosotros. El momento que damos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Ahora, con eso quiero decir esto, y esto no está en mis notas, pero con eso quiero decir esto. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿puede morar alguna otra persona dentro de nosotros? Por ejemplo, un demonio o un diablo. Escuchen bien. Si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿puede morar un demonio o el diablo dentro de nosotros? No. El cristiano no puede ser poseído. El verdadero hijo de Dios no puede ser poseído, porque ¿cómo es posible que Satanás venga y toma residencia donde el Espíritu Santo vive? Dice la palabra de Dios que somos el templo de Dios, ¿correcto? Okay. El Espíritu Santo nos trae a Jesús, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, mora en nosotros, y el Espíritu Santo siempre va a testificar de Jesús. El Espíritu Santo nunca se glorifica a sí mismo. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas iglesias que tristemente, y se acuerdan el otro día que yo estaba ahí brincando y gritando y todo eso, que dicen que si no ven que un pastor está gritando en el púlpito, dicen, ahí no hay poder. La verdad es que el poder está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El poder está en la palabra de Dios. El poder no viene de gritos, el poder no viene de brincos, el poder no viene de cuánta bulla yo puedo hacer aquí del púlpito. Porque tú puedes gritar, brincar, dar maromas y no tener un buen entendimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo nunca se glorifica, siempre testifica de Cristo Jesús. Luego vimos en el resto del capítulo Pedro dar su primer mensaje. ¿Y qué mensaje poderoso? Ahora, con eso también quiero decir esto, muy importante. En este tiempo la iglesia primitiva solo le está predicando Pedro a ¿quién? Judíos. ¿Ok? Judíos. La iglesia primitiva es judía. Yo me acuerdo una vez, estaba platicando con alguien y se me hizo increíble, ¿verdad? Porque tenían su altar que habían preparado al Papa, tenían sus estatuas de los diferentes santos, y yo le pregunté a la persona, ¿sabía usted que Jesús es judío? Y me dice, yo no sabía eso, yo pensé que Jesús era romano. Jesús es judío. Y se me hizo tan increíble, ¿no? Porque era una persona que estaba buscando de Dios, que según había ido a nuestra iglesia cultural, la iglesia católica por tantos años, tenía sus santos, tenía hasta un póster ahí de imagen del Papa Juan Pablo II. Y cuando yo le pregunté qué sabía de Jesús, no sabía ni que Jesús era judío, ¿verdad?
En este tiempo, los discípulos apóstoles, bueno, ellos apenas acaban de recibir el bautizo del Espíritu Santo, ¿correcto? Pero el Evangelio no ha salido a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos, ¿verdad? No sé por qué, pero quería estar seguro que ustedes entiendan esto, ¿sí? El mensaje solo está saliendo a los judíos ahorita. Y vimos a Pedro dar su primer sermón. Pedro, un hombre que, si ustedes recuerdan, antes de su sermón, unos 40, 45 días antes, estaba huyendo del pueblo judío porque tenía miedo. ¿Recuerdan? Cuando tenían a Jesús ahí en la corte y lo estaban condenando y vinieron y le dijeron, ¿no eres tú Pedro? Y tú estuviste con él. Y él dijo, no, y lo negó 3 veces, ¿correcto? Y de repente viene el Espíritu Santo, se derrama sobre él y Pedro da un increíble mensaje. Y si ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que se compungieron, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les dio convicción y como 3,000 vinieron a Jesús. Con eso vamos a orar y después de ahí vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Venimos a tu presencia, Señor. Venimos a ser instruidos hoy en tu palabra. Venimos a aprender, Señor. Queremos crecer. Queremos hacer lo correcto. Queremos aprender, Padre, a hacer lo correcto, Padre. Queremos aprender, Señor, y crecer y madurar en tu palabra para que nadie nos engañe. Y no solo eso, Padre, para tener un entendimiento correcto de tu palabra y del Evangelio y de Cristo Jesús. Me acuerdo de esa persona que ni sabía que Jesús era judío, Señor. Y nosotros no queremos ser así. Y no lo digo en una manera mala, Señor, sino lo digo en una manera que tú nos instruyes a leer tu palabra. Su Espíritu Santo, bendícenos hoy, enséñanos, ese es tu papel, que tú nos enseñes. Y aquí estamos rogando que nos enseñes, porque queremos crecer más en el conocimiento de ti y de Jesús y de nuestro Padre. Señor, bendícenos, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, amén. Para mí, el papel de la palabra de Dios es tan importante. Les voy a decir por qué. Yo tengo familiares que creen, en Facebook siempre lo ponía, no voy a decir quién es. Tengo alguien en mi familia que en Facebook siempre ponía cosas que hablaban mal de los cristianos. Y siempre eran los videos de los pastores tirándose en el piso o de gente siempre pidiendo diezmo y haciendo bulla. Y él pensaba que todas las iglesias cristianas son de esa manera. Y nosotros sabemos que no es así. El diablo siempre quiere pervertir el evangelio, ¿correcto? Porque si el diablo pervierte el evangelio, entonces hace lo que está haciendo con esta persona. Lo está alejando de la verdad de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a cubrir un poco de eso. Y hoy vamos a ver lo que eran los principios de la iglesia y lo que queremos seguir, el modelo bíblico, lo llamo yo. Empezando en el verso 41 de Hechos capítulo 2, leemos esto. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Estamos hablando de los que recibieron la palabra de Pedro, ¿verdad? Cuando él dio su mensaje. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y viene el verso 42 y dice, ¿y qué? Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos ¿por quién? Por los apóstoles. Muy importante, ¿no? Porque dice que por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y luego está otra vez esa palabra. ¿Y qué? Perseverando unánimes cada día ¿dónde? En el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo miro aquí un modelo bíblico, vamos a decir. Y el modelo bíblico sigue siendo el mismo, ¿sí? La iglesia principalmente debe de perseverar ¿en qué? En el estudio de la palabra de Dios. Si ustedes notan en el verso 42, lo primero que dice que perseveraban. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los
apóstoles. Sí, muy importante. Y el problema hoy en la iglesia es que pocas iglesias le dan importancia a la palabra de Dios. Escuchen lo que está escrito en Isaías 28:13. Y este es el modelo que Calvary Chapel y Calvario ha tomado. Dice ahí en Isaías 28:13, por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. ¿Sí? Y en Nehemías 8:8 leemos esto. Dice, había una reunión y estaba el sacerdote Cedras. Y reunieron a todo el pueblo. Y él se paró a enseñar. De hecho, ahí encontramos el primer púlpito. ¿Sí? Y dice ahí que cuando leían el libro, en Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué tan importante es que nosotros perseveremos en la palabra de Dios? Les voy a decir por qué es importante. Para que nadie nos engañe. ¿Cuántos dicen amén? Para que nadie me engañe. Y el diablo, su táctica es de quitar la palabra de Dios, ¿sí?, de personas que no conocen a Cristo. Les voy a dar un ejemplo. En Long Beach, cuando estaba pastoreando, tenía un hermano que se llamaba Ernesto, un precioso hermano en Cristo. De hecho, por medio de él y de otra familia que se llamaba la familia Sánchez, habían varios católicos con nosotros, que habían salido de la iglesia católica y se fueron con nosotros a Calvario Long Beach. Ernesto quería empezar un estudio bíblico en la iglesia católica, cuando él todavía pertenecía ahí. Y fue y le dijo al sacerdote que quería empezar un estudio bíblico. ¿Saben cuál fue la respuesta del sacerdote? No, porque si ustedes estudian la Biblia, se van a ir de aquí. Ellos sabían. Ellos saben que cuando ellos leen la palabra, por eso la mayoría de nosotros venimos de la iglesia católica. Sí, la mayoría de nosotros venimos de la iglesia católica. Ahora, no estoy hablando mal de la iglesia católica, porque hay gente en la iglesia católica, yo no sé si ustedes saben esto, que son creyentes e hijos de Cristo, que la razón que no han salido es porque quieren cambiar la iglesia católica. ¿Ok? Hay creyentes en la iglesia católica. Hay creyentes que no adoran las imágenes y son, se llaman carismáticos, católicos carismáticos. ¿Algunas veces los han conocido? ¿Sí? Y son como nosotros, ¿verdad? Son creyentes, aman al Señor, leen la Biblia. Y yo una vez le pregunté a mi hermano, a la familia Sánchez, a Chito, ¿por qué tardaron tanto tiempo ahí? Y me dice, porque queríamos traer a Cristo a la iglesia, queríamos reformar la iglesia de por dentro. Wow, para mí eso me abrió los ojos. Pero hay que ser honestos, la mayoría de nosotros, ¿cuántos de nosotros abrimos la Biblia mientras íbamos ahí? Yo nunca, ¿sí? De hecho, ¿cuántos de nosotros éramos animados a leer la Biblia? Al contrario, ¿qué te decían? No la puedes entender tú, ¿correcto? Nosotros te la tenemos que interpretar. Es muy común, lo he oído muchas veces. El diablo, el enemigo, siempre quiere que tú no leas la Biblia, cuando Dios dice que debemos de meditar en la palabra día y noche. Cuando Dios dice, o Jesús dice, que Él nos iba a dar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos iba a ¿qué? Enseñar todas las cosas. Nosotros tenemos la capacidad de aprender la Biblia, de tener el consejo de la palabra de Dios, pero el diablo siempre va a querer quitarnos. Por eso es tan importante perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Ahora, les quiero enseñar un video. Les quiero decir por qué es importante que no nos engañen, o por qué es importante leer la palabra de Dios. Miren este video. ¿Ven emoción? Mucha emoción. Ahora, según este pastor, y miren cuánta gente, está lleno este lugar. Y según él va a resucitar a un muerto. Esto acaba de salir hace como 3 semanas. Pero miren el que está en el ataúd. Y si se dan cuenta, va a mover la boca y lo puedes ver respirar. Según él es el hermano y según ella es donde él vive.
Miren la boca, pero miren. Según está muerto. If you want to forward it a little bit to where he supposedly... Y según él ahorita lo va a resucitar. Yeah, keep going till he's actually like... Okay, go a little bit back. Okay, so ahí como ustedes se dan cuenta, según lo va a resucitar. Ahí según está hablando en lenguas. Según están hablando en lenguas, ¿lo oyen? Según están hablando en lenguas. All right, take it out. So, ¿ven por qué tanta gente no viene a la iglesia de Cristo? Porque si tú eres como esa persona en Facebook, que siempre ponía, ya no lo pone, bueno, de vez en cuando, y es alguien muy cerca a mí, de hecho de mi familia, pero él tiene esta imagen de que todas las iglesias de Cristo son así. Pero si yo conozco la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me da discernimiento, amén. ¿Qué dice en el Salmo 1? ¿Tu palabra es lámpara a mis pies? ¿Es en el Salmo 1? No es en el Salmo 1. Pero ahí dice, David dice, tu palabra es ¿qué? Lámpara a mis pies. Endereza el camino. Cuando tú tienes la palabra de Dios, es tu guía. ¿Sí? Es tu guía. No es en Salmo 1, guys. No es en Salmo 1. Pero es tu guía. Y es tan importante. Y aquí vemos el modelo de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, que perseveraban en la palabra de Dios. Nosotros como iglesia queremos perseverar siempre en la palabra de Dios. Amén. All right. So, después tenemos... ¿En qué más dice que estaban perseverando? En la comunión unos con los otros. Qué importante es que nosotros nos reunamos como familia. Es muy importante. De hecho, la palabra de Dios nos dice, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos, ¿sí? Como algunos tienen por costumbres, sino exhortándose, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Les voy a contar una historia para hacer el punto. Había una vez un señor que había dejado de ir a la iglesia. Tenía varias semanas que no iba. Y el pastor un día llegó a la casa a visitarlo. Tocó la puerta. El hombre se acechó por la ventana. Vio que era el pastor. Abrió la puerta y no dijo nada. Se fue y se sentó. El pastor entró y se sentó. Había una fogata prendida en la chimenea. Una fogata. Se sentó el señor, se sentó el pastor. Pasaron como 15 minutos y nadie se dijo nada uno al otro. Nadie. Pero de repente el pastor se paró, agarró unas tenazas y agarró un pedazo de carbón que no estaba prendido y lo puso en el fuego. ¿Y qué creen que pasó? Ese pedazo de carbón empezó a prender y a agarrar fuego. No dijo nada el pastor, se fue. El próximo domingo, ese varón que no había ido a la iglesia, ahí estaba. Nosotros juntos, ¿sí? Somos más fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Somos más fuertes juntos, ¿sí? Hasta el más débil de nosotros es más fuerte cuando está aquí con nosotros. Amén. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes han visto los videos de National Geographic de los animales, son buenísimos, ¿verdad? Esos shows,
cuando están enseñando sobre los elefantes o las jirafas o los leones o lo que sea, ¿sí? O siempre cuando están cruzando sobre un río y ahí vienen los cocodrilos y andan, right? Siempre ves lo mismo, ¿no? Pero si tú te das cuenta, sea cualquier animal, sea el león o la chira, la jaina no, pero cualquier animal. El león siempre cuando ve a los animales cruzando, ¿detrás de cuál animal se va siempre el león? El más débil, el que está atrás o el que está enfermo. ¿Podemos decir que si no estamos en comunión unos con nosotros estamos enfermos? Ya, hay una enfermedad espiritual. ¿Sí? Si tú no estás viniendo y te estás congregando continuamente, hay una enfermedad espiritual. Déjame te digo, se dice presa, eres una presa fácil para el diablo, right? Eres una presa fácil para el diablo. Y esos son los que el diablo siempre está buscando. Dice que siempre perseveraban en comunión los unos con los otros. Es muy, muy, muy importante, ¿sí? Muy importante. Después dice que perseveraban en el partimiento de pan. Y a mí esto me gusta, guys, porque nosotros una vez al mes tenemos comunión, ¿sí? Y la comunión es tan importante como nuestra adoración. Hoy cuando estamos adorando, vamos a decir esto. ¿Por qué es tan importante la comunión o por qué es tan importante la adoración? La adoración, si tú has tenido una semana difícil y vienes el domingo a adorar, o entre semana, porque aquí también hay estudios los miércoles en inglés, primero Dios algún día tendremos en español también, pero si tú estás en una semana difícil, vienes y estás adorando y empiezas a adorar al Señor, ¿y qué pasa? Tu relación con Dios empieza a rectificar una vez más, amén, y tú dices, wow, Señor, qué bonito se siente adorarte. Bueno, ¿no es eso lo que pasa cuando tenemos comunión? Porque yo cuando tomo comunión, guys, en el segundo servicio en inglés, yo me puedo sentar ahí, Pastor David está aquí, está sirviendo la comunión, y es mi tiempo con Dios. Y cada vez que yo soy recordado, cuando yo tomo el pan, y yo digo, wow, lo que tú hiciste es por mí, Jesús. Tú diste tu cuerpo, fuiste azotado, inmolado. Deberían de buscar la definición de esa palabra inmolado. La palabra inmolado es básicamente una lata de aluminio y la tomas y le ¡paz! ¿La pisas? ¿Se acuerdan cuando juntamos latas y las pisamos y las llenan la bolsa para que se llene más la bolsa? Ok, la palabra inmolado significa básicamente, esa es la descripción. Tomar una lata de aluminio y le das ese pisotón y se va de así. Y tú dices, wow, Jesús, eso es lo que tú hiciste por mí. La comunión para mí es tan importante, ¿sí? Y dice que debemos de perseverar en el partimiento de pan, sino celebrando la Santa Cena, ¿sí? Y al mismo tiempo, eso nos vuelve a enfocar, porque en Romanos 12, Pablo nos dice, ¿verdad? Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice que no nos debemos de conformar a este siglo, sino transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tomamos comunión, ¿no es eso lo que pasa? Right? Y es por eso que es tan importante venir a la iglesia, venir a adorar, venir a escuchar la palabra, venir y perseverar y compartir de la Santa Cena. ¿Por qué venimos, guys? Bueno, primero porque sabemos que somos pecadores y necesitamos más de Dios. Pero dos, porque me enfoca en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es bonito venir y reenfocarte, porque vivimos en un mundo difícil, sucio, podemos decir, right? Y estamos trabajando en un mundo secular. Yo les voy a decir una cosa, cuando yo estaba en el ministerio full time por 7 años, qué fácil era. Trabajaba con puros cristianos en mi oficina, en la iglesia, qué fácil era. Y cuando el Señor nos trajo aquí otra vez, nos trajo a Arizona y tuve que regresar al mundo secular, qué difícil es. Right? Es difícil. Estás trabajando con puras personas que no conocen a Cristo y el momento que saben que tú eres cristiano, man, están buscando ese momento que tú nomás haces algo para, ay, está el cristiano, el hipócrita, right? Es difícil. Vienes. Es como, ¿sí saben por qué en aquellos tiempos de Jesús, cuando tú entrabas a la casa, lavaban tus pies? Porque era puro lodo en esos tiempos las carreteras, right? Era puro lodo.
Imagínate caminando con huaraches todo el día y caminando en la tierra y luego vienes a mi casa y traes todo. Entonces se quitaban y venían los siervos, te lavaban tus pies. Eso es venir a la iglesia, guys. Es Jesús que se pone el manto y te sirve a ti. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Te lava tus pies. Yo cuando estoy adorando, yo le digo a Jesús, no lo digo literalmente, pero creo que lo estoy pensando. Estoy adorando y estoy como Pedro, Señor, no solo mis pies, pero mi cabeza también y todo, right? Porque yo quiero que Dios me lave y me limpie. Y yo cuando me voy de aquí, yo digo, Señor, gracias. Y eso es tan importante, perseverar en estas cosas. Es tan importante. Y el diablo ahora ha creado, ¿cuánta gente, les voy a ser honesto? Hay gente que no va a la iglesia y ahora se sienta a ver la televisión. Y no están viniendo. Y hace falta algo. Están viendo a Joel Osteen, que para empezar, si tú conoces tu palabra, tú dices, wow, ese guy no lo va a escuchar. Ok. Yo sé que, es que miren algo, les voy a decir algo de Joel Osteen. Joel Osteen dice, su mensaje es esto: ¿cómo vivir tu vida mejor ahorita? Es el mensaje de Joel Osteen. ¿Cómo vivir tu vida mejor ahorita? El mensaje de Dios es cómo vivir tu vida mejor en eternidad. ¿Okay? No aquí. Dios nunca te prometió riquezas. Dios nunca te prometió que no vas a tener problemas. Dios nunca te prometió que tu vida va a ser increíble, increíble aquí en la tierra. Al contrario, si tú ves a los apóstoles, si tú ves a los discípulos, ¿cuántos de ellos sufrieron? ¿Cuántos de ellos no fueron apedreados? ¿Cuántos de ellos no fueron golpeados? Ninguno de ellos predica ese mensaje que predica Joel Osteen. Ahora, si tú lo escuchas, que Dios te enseñe. Right? Pero el enemigo siempre queriendo destruir las cosas de Dios. Siempre queriendo destruir las cosas de Dios. Ok, después venimos en el verso 41, perseveraban en la palabra, perseveraban en comunión uno con el otro, perseveraban en el partimiento de pan y las oraciones. Oh my gosh, qué importante es eso, guys. Yo no sé, ok, el perseverar en la palabra es importante, pero también el perseverar en las oraciones. Qué importante es eso, right? Muchas veces venimos y estamos orando por nosotros mismos. Señor, yo tengo esta necesidad. Padre mío, ayúdame con él. Padre, quiero ganar la lotería. Yo quiero ganar la lotería también. Pero yo no se lo pido a Dios porque yo sé que, yo también quiero, hey guys, yo soy como ustedes. Yo también, no les voy a engañar. Yo también quiero tener mi vida fácil, right? Pero en vez de orar esas oraciones, ¿por qué no oramos? Padre, ¿cuál es tu voluntad? Padre, ¿cuál es tu voluntad? Y cuando los apóstoles aquí, porque pónganse a pensar esto, es la iglesia primitiva, está empezando el movimiento, el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. ¿Qué es lo que ellos necesitaban en ese tiempo? Dirección, right? ¿Te imaginas lo que estaban orando? Yo me imagino que estaban ayunando, man. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué estamos haciendo? Jesús se acaba de ir, ¿recuerdan? Jesús se acaba de ir, lo llevó y se fue en las nubes y ellos están orando, Padre, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que hagamos? Y nosotros aquí estamos orando por nosotros, por nuestras pequeñas cosas. Ellos están buscando la voluntad de Dios. Nosotros también debemos de buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta lo que dice en el verso. Iba yo a terminar, iba a ir hasta a Hechos 3, pero no creo que va a pasar hoy. Miren lo que dice verso 44. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Algo especial estaba pasando. Y se estaba moviendo tanto el Espíritu Santo que ellos empezaron a vender sus cosas y se estaban ayudando unos a los otros. Unos dicen que aquí la iglesia experimentó en el comunismo y parece, ¿correcto? Para que todos estén en común. Obviamente no es algo que continúe en la palabra de Dios, porque para que el comunismo no sirva, solo se necesita una persona que diga yo quiero más, la verdad.
y nosotros somos pecaminosos. Pero luego dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. ¿De qué templo está hablando aquí, guys? Templo en Jerusalén. El templo en Jerusalén, donde Jesús pasaba su tiempo, right? Ahí iba y enseñaba, y dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se acuerdan aquel que fue hace como 4 semanas que tuvimos nuestra primera convivio? Qué bonito fue eso. ¿Te acuerdas, Gaby? Tú estuviste aquí, ¿verdad? ¿Ustedes estuvieron aquí? ¿No estuvieron aquí? Oh, my goodness. Hicimos una carne asada, guys. Y entre ustedes trajeron frijoles y arroz y calabacita, un chocoflán. Ustedes no estuvieron aquí, ¿verdad, Jaime? Oh, man. Yo te voy a decir algo, yo tenía una alegría. Yo estaba happy. Y tuvimos un tiempo increíble. Y comimos juntos por primera vez, right? Y fue una cosa muy, muy bonita. Y ahí nosotros nos hicimos un poquito más cercas. ¿Sí? Un poquito más cercas. Porque el día que yo necesite oración, ¿a quién creen que yo le voy a preguntar? A mis hermanos en Cristo. ¿Sí? El día que ustedes necesiten oración, y yo sé que muchas veces vienen a mí, pastor, ore por mí, pero yo te voy a decir algo, Raúl, Jaime puede orar por ti. Tú puedes ir y decirle, Jaime, ¿sabes qué, brother? ¿Puedo hablar contigo en privado? Jaime, tengo esta necesidad. ¿Les puedo pedir que ustedes me mantengan en oración? Y yo sé que Jaime te va a decir, claro que sí, right? Y a lo mejor, hermana Gaby puede venir y le puede decir a la hermana Carolina, right? Hey, Carolina, ¿sabes qué? Puedes orar por mí. Y es importante para nosotros hacer relaciones. Porque les voy a decir algo, guys. Todos batallamos con lo mismo. Todos batallamos con lo mismo. Es increíble, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, es que a lo mejor ellos no me van a entender. Ellos te van a entender. A lo mejor no están batallando en eso ahorita, pero a lo mejor alguna vez batallaron con eso. Y oramos unos por los otros. Somos una familia. Se hizo perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Guys, ¿cuántas iglesias en Cristo tienen favor con todo el pueblo? Yo les voy a decir algo, que Calvary Chapel, gracias a Dios, tiene muy buena reputación. ¿Ok? Pero hay iglesias que no. Les voy a dar un ejemplo. En Guadalajara, en México, hay un movimiento que se llama La Luz del Mundo. ¿Han oído de La Luz del Mundo? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Hermana María Luz? ¿Por ahí? La he escuchado. La Luz del Mundo tiene una reputación tan horrible. Horrible. Porque si tú no perteneces a la luz del mundo, dicen que tú eres un pedazo de basura. Ya, te tratan mal. Dicen de hecho que ellos son la única iglesia. Otras de esas iglesias que son las únicas iglesias, right? Hay tantas de esas que dicen que son las únicas que, wow, es tan triste, ¿sí? Pero nosotros, si seguimos en esto, si perseveramos en la doctrina de Dios, en su palabra, comunión con unos con los otros, partiendo pan, orando, sí, perseverando en el templo, partiendo pan, comiendo juntos, alabando a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a tener favor. Vamos a tener favor con todo el pueblo. Y luego el verso 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y eso es algo poderoso, ¿verdad? Porque es Dios el que nos trae a su Hijo Jesús. Es el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo. Bueno, pues, guys, iba yo realmente a continuar con el capítulo 3, pero creo que aquí cubrimos suficiente. Si quieres escuchar el Hechos 1 y Hechos 2, están en YouTube, como les dije, en Calvario Casa Grande, vayan ahí y búsquenlo. Bueno, guys, con eso vamos a orar y vamos a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos. Qué hermoso lo que aprendimos hoy, Señor, y lo que vimos en el video, porque hay tantos, Padre, hay tantos, como cuando Pablo vio al mago Elías y le dijo, aléjate de aquí, hijo del diablo, que siempre quieres pervertir la justicia. Hay tantos, Señor, que quieren pervertir la justicia, que son del diablo. Pero tú nos has llamado a perseverar en tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, que endereza nuestros senderos, dice tu palabra, Señor.
Y Padre, nosotros queremos siempre crecer más en tu conocimiento. Y queremos crecer como iglesia. Queremos orar unos por los otros. Y no solo eso, Padre, queremos orar para buscar tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para Calvario Casa Grande? ¿Cuál es tu voluntad para Raúl, para Jaime, para hermana María, para Gaby? Para los que están aquí, Señor, ¿cuál es tu voluntad para ellos? ¿Qué deseas de nosotros? Y cuando escuchemos tu voz y sepamos tu voluntad, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, a ser fieles, Padre. Señor, yo te pido por tu pueblo esta tarde, Padre, que los bendigas. Y Padre, te pido que los uses para que compartan el Evangelio, no solo con la boca, pero con sus vidas. Que gente que no te conozca los mira y digan, ¿qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? Para que te vengan a conocer. Te damos gracias, Padre, te alabamos, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén.